Ok, bueno, buenos días. Espero que le estén pasando bien en la conferencia. La verdad hace bastante que no estoy por la conferencia y este tema en realidad es muy atípico, no solo en la conferencia, sino en realidad en el cristianismo. Pero creo que vale la pena que estemos aquí para poder explorar un poco esto, que va mucho por la historia y la teología, y cómo los símbolos culturales pueden ser guías para poder alcanzar a los no creyentes. Por eso es que el tema se llama El Evangelio de las Imágenes, la redención de los símbolos culturales. Bueno, me presento, yo soy Jaime Valenzuela, soy director de cine y también teólogo. Me dedico, como acabo de decir, más al cine, a hacer películas, cortometrajes, documentales. Y bueno, estoy terminando mis estudios de teología en los centros teológicos bautistas, que creo que lo hay en un seminario por acá. Y bueno, ahí tienen mis contactos, cualquier cosa que necesiten, estoy para servirles. ¿No? Bueno, muchos me conocen por lo que hice, un corto que hice en la pandemia que se llama La Distancia, que ganó hoy unos cuantos festivales de cine, que en YouTube lo pueden encontrar así, ¿no? A la Distancia, Shortfield 2021, y mi primera película, Ana en el Silencio, que se va a estrenar el 16 de enero, la otra semana, en mi café en Barranco. Así que si se dan un salto por ahí, serán bienvenidos. Quiero que se hagan esta pregunta. ¿Qué sucede cuando el Evangelio se encuentra con los símbolos culturales? Pensemos un poco cuando hemos tratado de alcanzar a la cultura, a los no creyentes, ¿no? A veces no sé si les ha pasado esto de que hay rechazo con ciertas cosas. Ejemplo, ¿no? Pasamos por una calle y vemos que está pasando una procesión. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué se les viene? Que hay más tráfico. ¿Qué más? La bulla, de quejas, ¿no? Sobre todo a las 8 de la mañana que están pasando. Y algo muy común, idolatría. Exacto, ¿no? Pasen. ¿No? Pero se han dado cuenta de que todo lo que hemos visto son básicamente cosas negativas, ¿no? No podemos sacar nada positivo. Ya. Enfoquémonos en eso. En un mundo muy visual, tenemos la oportunidad de transformar lo cotidiano en algo eterno, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver aquí es justamente eso, cambiar un poco el concepto que tenemos en torno al cristianismo y cómo vemos a la cultura, ¿ya? Tenemos que cambiar un poco el chip. Incluso les comparto un testimonio. Cuando mi mamá se convirtió, yo tenía 12 años, y un hermano fue a mi casa y teníamos un cuadro muy bonito de Sagrado Corazón de Jesús en una pared. Y le dijo, tú tienes que sacar ese cuadro porque ese cuadro es idolatría. Y yo me quedé pensando, ¿por qué es idolatría ese cuadro ahí y esa cruz inmensa que tienen en la iglesia no lo es? Entonces, y de hecho en el cristianismo evangélico la adoración es sinónimo de música, ¿no? O sea, y es así, no es que es una forma, no, o sea, eso lo decimos como para afuera, pero la realidad, incluso estoy seguro de que muchos en sus iglesias tienen un grupo de WhatsApp llamado Ministerio de Adoración y solamente hay músicos, ¿o no? Ya. Y eso yo me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué hay rechazo? Y creo que la clave es esto, que no vemos las cosas como oportunidades. Simplemente las evitamos porque las evitamos, pero no vemos la oportunidad en todo eso. Incluso hasta a veces no se han dado cuenta que las universidades, cuando hacen sus promociones, entienden esto más que nosotros. Oportunidades, hay que buscar a la vuelta, hay que sacar a la vuelta el asunto, ¿no? Entonces, la clave de esto es redimir los símbolos culturales
para reflejar la gloria de Cristo. En primera instancia, se basa en ver algo que para nosotros nos genera algo aquí adentro, una suerte de, no sé, esto no está bien, y buscarle cómo esto de aquí, que me genera este rechazo, puedo usarlo para guiar a la gente a los pies de Cristo. Y recuerden esto, cada imagen puede ser una ventana al cielo si lo usamos con un propósito. Cualquier cosa. Ahora, esto de aquí, y quiero que quede muy claro, no es algo innovador. Como le dije al inicio, lo que vamos a ver aquí es cómo se desarrolló la historia del cristianismo y cómo por medio de la historia generamos el pensamiento cristiano, la teología. Por eso es que la redención de los símbolos culturales realmente no es una idea nueva. Es lo que Dios ha hecho desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quiero pasarles algunas imágenes y quiero que me digan lo primero que se les viene a la cabeza, ¿ya? ¿Ah? Cristianos, ¿qué más? Jesús. ¿Algo más? ¿Ah? Un pez, es obvio, ¿no? Sí, eso es lo que significa para nosotros, ¿no? Pero en el tiempo donde esta imagen se volvió famosa, los de la cultura alrededor la veían de otra forma. Hay un pez, ¿no? Este es un mosaico romano con un pene en forma de pescado entre dos vulvas. La descripción dice ocharí y está expresando placer, fecundidad y abundancia. Según el historiador romano Plinio el Viejo, a este tipo de amuletos se les llamaba medicus invidiae y servían para formar protección contra el mal de ojo y la envidia. O sea, cuando veían los romanos este símbolo por ahí, ya, entonces esto mal es. Hasta podrían decir que algunos podrían tomarlo como un prostíbulo y no se acercaban ahí, no pasaba nada. Pero ese símbolo para los cristianos era otra cosa. Otra imagen. No es Simba. No. Bueno, puede ser, ¿no? O más su papá, ¿no? El león de Judá, el rey de la selva. ¿Qué más? Aslan. Ok, ya nos pusimos en ese plan. Me gusta C.S. Lewis, ¿no? De hecho, esto de aquí, según el doctor Daniel Carroll Rodas, comenta que el profeta Amós usa la metáfora del león para referirse a Yahvé. Está claro eso, ¿no? Es el león que ruge desde Sión, y eso lo vemos en Amós 1:2, en 3:8, y que saldrá al encuentro de Israel. Pero esta imagen, irónicamente, era el símbolo del imperio asirio, ¿ya? Cuyo ejército destruiría a Israel en el 722. ¿Se acuerdan, no? Vinieron los asirios, destruyeron a los samaritanos, se los llevaron, ¿no? Entonces, cuando el profeta Amós usó la imagen de un león, les estaba diciendo a los judíos: este león asirio va a venir a llevarnos, y este león es guiado por Dios. Y obviamente nosotros lo que hacemos es usar ese símbolo para referirnos también a la justicia en nombre de Cristo, ¿no? Pero para otros significaba esto. Y tal vez el más famoso. La cruz, ¿no? Para nosotros simboliza a Jesús, ¿no? El cristianismo en general, y está bien. Pero este símbolo, en su contexto, era otra cosa en realidad. En la cultura romana, la cruz tenía un significado principalmente asociado a la práctica de la crucifixión, un método de ejecución utilizado para castigar ¿a quiénes? A criminales, rebeldes y prisioneros de guerra. La crucifixión era una forma de pena pública y humillante,
diseñada para disuadir a otros a cometer delitos similares, y los condenados serán clavados o atados en una cruz de madera, dejados allí hasta la muerte. Esto significaba humillación. ¿Entienden? O sea, todos evitaban esto. Y es curioso que nosotros nos identificamos con esto. Entonces, cuando entendemos la humillación y la muerte, que leemos en Romanos, lo que estamos viendo es que Pablo se estaba entendiendo esto de aquí. Estaba dirigiéndoles la mente a esto, ¿no? El cristianismo implica redención, implica paz, pero también implica esto, persecución, ¿no? Sobre todo con Nerón, que le gustaba poner de antorcha a los cristianos, ¿no? Por eso es importante entender el poder de los símbolos, ¿no? Que son un lenguaje visual, son universales, son poderosos. Recordemos que en el cristianismo primitivo se predicaba mucho, pero habían personas que no sabían leer. De hecho, la mayoría de los cristianos primitivos eran analfabetos. No tenían estas oportunidades que tenemos nosotros. ¿Cuál era la única forma que tenían los primeros cristianos para poder comunicarse con alguien que no sabe leer o que por algún tipo de discapacidad tampoco podían escuchar? La vista. Pero aún más, cuando el cristianismo empezó a expandirse, comenzó a expandirse, ya enfrentabas a otras culturas que no entendían la cultura judía y posiblemente tampoco podían entender la cultura romana, sobre todo con muchos apóstoles que se enfrentaban a ir más allá de Medio Oriente. Entonces tenían que comunicarse en su idioma. A lo largo de mi trabajo, los símbolos también han sido importantes. Y de hecho, en algunos de mis trabajos también los he usado. Por ejemplo, el destino, que simboliza el hilo rojo en mi corto La Distancia. En mi película, Ana en el silencio, hay muchas manos extendidas que significan como trascendencia. Si alguna vez tienen la oportunidad de verla, van a ver que alguien está haciendo esta acción y eso es lo que se está reflejando. Y en un corto que hicimos no hace mucho, este personaje mira mucho al cielo, buscando salvación y esperanza. Ahora, estos cortos de hecho fueron muy aceptados en contextos no cristianos. O sea, la gente, por eso es que también supongo que ganaron festivales, porque la gente entendía los códigos y entendía los símbolos en su idioma. Y creo que todos nos identificamos con esto, que antes de aprender a leer, aprendemos a mirar. Los símbolos conectan directamente con nuestras emociones. ¿Cuántos de aquí tienen su teléfono en silencio? ¿Y lo mantienen siempre así? Interesante, ¿no? Preferimos ver antes que escuchar, ¿no? Sobre todo ahora que te llegan mensajes así de cualquiera, ¿no? Que yo tengo como 20 mensajes ahí que no, ni con el detector te manda, ¿no? ¿Cuántos de aquí se duerme con el teléfono mirando y en silencio? Pasan horas y horas y horas y horas, ¿no? En TikTok sobre todo, ¿no? Se dan cuenta que tenemos un mundo muy visual, ¿no? Este símbolo, digamos que es uno de los más comunes del enfrentamiento entre el pueblo cristiano y la cultura, ¿no? Un arco, ¿no? Que en la cultura moderna implica inclusión, ¿no? Diversidad, si quiere, ¿no? Homosexualidad, ya para hacerlo más directo, ¿no? ¿Y cómo podemos usar esto para guiar? Y ojo con esto, guiar, no enfrentarse, guiar. Tal vez mostrando su verdadero significado como un puente para la salvación, ¿no? El arco iris no es solo colores, es una promesa eterna de paz. Recordemos que cuando Dios hizo este pacto, Moisés, al referirse a ellos para instruir a los israelitas, lo que tenía en la mente era
lo que pasaba después de las guerras. Siempre a los reyes se les representaba con un arco y una flecha así, ¿no? El arco en vertical implicaba que el rey o la autoridad estaba en guerra, pero cuando ponía su arco en horizontal estaba en paz, ¿no? Con esa imagen en mente es que se representa esto. El arco en esta posición implica que Dios está en paz. Interesante es que en ese pasaje Dios representa eso para hacerse recordar él mismo que está en paz con los seres humanos. Cualquier cosa que hagamos, incluso los enfrentamientos, le recuerdan a Dios: estoy en paz con ustedes. No les voy a hacer nada. De eso se trata esto: guiar, generar estrategias. En el contexto de la conferencia, la música también funciona como un símbolo, ¿no? Son más que notas. La música toca el corazón antes que la mente, ¿no? Hay dos ejemplos muy claros y hay uno que en realidad no se tiene mucho por historia, pero sí lo tenemos por tradición, ¿no? Primero son los salmos, que unen la espiritualidad de la cultura hebrea. Otro es Martín Lutero, que lo que hacía él era entrar a los bares, a las tabernas y empezar a escuchar la música de la cultura, y eso lo usaba en sus reuniones, en los cultos. Eso de ahí, de hecho, tampoco es innovador, porque también lo hacían los primeros cristianos. Hay registros de un presbítero llamado Arrio, que bueno, después fue tratado como un hereje, pero lo que hacía él mucho era cantar sus prédicas. De ahí viene el concepto de las misas cantadas. Ahora, eso de ahí tampoco era algo nuevo, era algo que también se hacía. Recordemos que los cristianos se volvían inicialmente por el pueblo judío, y el pueblo judío tenía la tradición de los salmos, ¿no? Que también iban adaptándose, iban cambiando a medida que la expansión del cristianismo avanzaba. Empezaban a adoptar ciertos ritmos o ciertos instrumentos de la cultura, y ahí van enriqueciendo el culto. De nuevo, no es algo innovador, no es algo que se haya inventado él, y eso es muy importante, porque de lo que mucho se le ha acusado a la iglesia evangélica protestante, sobre todo desde el Concilio de Trento, es de ser innovadores, de tener un nuevo evangelio. Y hay que tener muy en claro esto: no se trata de generar un nuevo evangelio, porque si se trata de eso, es que entonces la iglesia protestante sí es una nueva religión. Y realmente de lo que se trata siempre es de ir a las Escrituras, y de las Escrituras poder sacar el testimonio y el pensamiento cristiano. No se trata de ser innovadores en ese sentido. Siempre se trata de regresar a las Escrituras, regresar a las Escrituras. Siempre se trató de eso. Ahora, y esto lo pongo en pregunta y quiero que también pensemos un poco. No importa el género, importa el mensaje. Es decir, ¿el fin justifica los medios? ¿Qué piensan? Quiero escucharlos. ¿Qué piensan? El fin justifica los medios, no importa el género. Lo pongo más concreto, ¿no? Cuando escuchan reggaetón o trap. En mi caso, creo que depende de la persona. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que está convertido y que se iba a fiestas y bailaba salsa todo el tiempo. Ajá. Entonces, si escucha salsa, aún sea por el mensaje cristiano, Ajá. o sea, en su mente lo que va a querer es bailar, no le va a importar la letra, por así decirlo. Ajá. Porque ella viene de eso, pero en mi caso yo no bailo salsa. Entonces, si yo escucho una canción que es salsa, Ajá. yo no me voy a poner necesariamente a bailar o eso, sino si me estaría atenta a la letra. Ok, claro. Hay algunos géneros, algunos símbolos que para algunas personas les genera algo, se identifican con eso. De hecho, todos aquí
más allá del cristianismo, se identifican con algo. Hay una frase que siempre me pareció curiosa, ¿no? A veces me preguntan, ¿quiénes son tus héroes? ¿No? ¿Quiénes son tus referentes? ¿Con quién te identificas? Ahora podemos decir con Cristo, sí, en un sentido genérico, sí, pero realmente todos tenemos a una persona o un símbolo o algo, ¿no? Y eso es universal. O sea, cuando vemos películas de superhéroes vamos a ver un montón en los estrenos de personas disfrazadas de los personajes con los cuales más se identifican, ¿no? Entonces, sí nos identificamos con eso. Pero de nuevo, se entiende de que a veces estos símbolos han traído problemas, sobre todo para las familias, ¿no? O sea, no sé, poner aquí una botella de alcohol, de cerveza, de algo, para muchos le va a significar rechazo. ¿Por qué? Pues justamente por eso mismo es que se han separado familias, personas hasta han tenido que fallecer. Pero de nuevo, son guías. Busquémosle las oportunidades. Está bien sentir rechazo, sí, porque eso de ahí nos provoca algo. Pero comprendamos ese sentimiento y enfoquémonos. No, los primeros cristianos lo hacían en todo momento, ¿no? Y en un contexto de persecución. Nerón les gustaba usarlo de antorchas a los cristianos en Roma. Por eso es que la redención de la cultura necesita que cada generación vea a Cristo en su propio lenguaje, contextualizarlo. Un ejemplo claro de todo esto, de hecho lo hizo mismo Jesús cuando hacía las parábolas. Él les explicaba a la gente con símbolos y elementos cotidianos que ellos podían entender. Pero aquí viene el detalle, que se los explicaban así a la gente en general. Pero a sus discípulos les revelaban estos misterios. De hecho, un padre de la iglesia, Cirilo de Jerusalén, dice esto: al pagano no le expones los misterios acerca del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al pagano. Ni tampoco hablamos con claridad los misterios delante de los catecúmenos. Los catecúmenos eran estas personas que estaban preparándose para el bautizo, ¿no? Sino que muchas cosas las exponemos con frecuencia de una forma velada, ¿no? Oculta, con el fin de que los fieles que las conocen las entiendan, ¿ya? Y no sufran daño de los que no saben. O sea, cuando leemos las parábolas las entendemos, porque el Espíritu Santo nos las revela. Pero alguien que no es creyente no va a tener ese nivel de comprensión. Entonces, para ellos hay que hablarles en parábolas, hay que hablarles con sus símbolos culturales. No voy a ponerles una predicación de un pastor X, porque no la van a entender, la van a rechazar. O en el TikTok la van a pasar rápido, ¿no? Y van a ponerse a ver memes. O sea, pero hay que generar las oportunidades, hay que traducir en el idioma. ¿Ok? Algo que siempre me llamó la atención fue lo que hizo Pablo en Atenas, ¿no? Llegó a Atenas y obviamente generó lo que muchos nos genera. Cuando llegó a Atenas y empezó a ver toda la idolatría, le generó un coso acá en el pecho. Y ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Y de hecho vio muchos altares de dioses, de todos los dioses que tenían ahí, habidos y por haber, ¿no? Pero le llamó mucho la atención el altar a un dios desconocido. De hecho, esto es uno de esos dioses desconocidos, ¿no? ¿Y qué cosas eran estos dioses desconocidos? Muchos de ellos en realidad sí tenían algo arriba, pero por la historia misma se perdieron, no se pudo preservar. Pero muchos de estas cosas, cuando ya tenían algún tipo de deterioro, los griegos trataban de preservarlos de alguna manera. ¿Y por qué? Porque tenían miedo de que el dios que estaba ahí les haga algo, ¿no? O sea, la superstición era esta, ¿no? Por eso es que Pablo le dice: ustedes que son muy supersticiosos, muy religiosos, que adoran a este dios que no conocen, lo que hizo Pablo fue guiar de acá a Cristo.
Este de aquí que no conocen ustedes quién es, de ese yo les voy a predicar. Guió. Obviamente al inicio se indignó, sí, pero de ahí entendió la dinámica. Y esto mismo hicieron los cristianos desde siempre. Y como ya hemos visto, es la forma en cómo Dios se comunica con su creación. Utiliza estos símbolos de la cultura para guiarlos al conocimiento de las verdades, ¿no? Por eso es que el Evangelio no cambia, pero siempre encuentra un camino para ser entendido. Ahora, hay aplicaciones prácticas en esto, un montón. El arte no necesariamente es un accesorio, sino es esencial. Todos aquí nos rodeamos de arte en sí. El héroe que anhelamos en las películas, ¿no? Marvel, DC, ya vino y dio su vida por nosotros. De hecho, les recomiendo ver esta película con todo esto que estamos viendo ahorita. Vamos a encontrar a Cristo un montón de veces, ¿no? Pero hasta por gusto, ¿no? La 1, la 2 y la 3. Por eso es importante identificar un símbolo cultural, redimirlo para Cristo en una enseñanza o en un cántico. De nuevo, oportunidades, generar espacios de conversación. Muchos de los cortos que había hecho, lo que generaron fue eso, de que las personas se te acerquen, te pregunten cosas. Igual que Jesús con sus discípulos, a los discípulos obviamente les generaba dudas, ¿no? ¿Por qué les hablas así? Y ahí Jesús empezó a comunicarles las verdades de esos misterios. Es lo mismo, generar y buscar encuentros de espacio con la cultura para poder guiarlos a los pies de Cristo. De eso se trata siempre esto. Es muy importante que lo recuerden, ¿no? Todo símbolo puede transformarse en un puente hacia cruz. Oportunidad, puentes, guías, o si quieres ventanas, ¿no? Ahora, esto también tiene muchos riesgos y hay que ser sinceros. Uno de ellos es el sincretismo, ¿no? Diluir el Evangelio para encajar en la cultura. Y tenemos que recordar que el mensaje de Cristo no necesita distorsionarse. A veces por querer agradar, quitamos palabras o contextualizamos demasiado. Y así el mensaje se pierde como un teléfono malogrado y terminamos predicando cualquier otra cosa menos el Evangelio. Por eso siempre es necesario profundizar en las Escrituras. Siempre. Otro riesgo muy común es el culto a las imágenes, que de hecho, y esto es muy importante porque es una de las razones por las que existe la iglesia protestante, confundir la herramienta con el objeto de adoración. Las imágenes apuntan al Creador, pero no la reemplazan. El mandamiento en Éxodo de no hacer imágenes, no hacer ídolos, implica no reemplazar a Dios. Y de hecho todos estamos propensos a eso. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que tienen un familiar que, no sé, está pasando una urgencia, ¿no? Y no pueden comunicarse con él. Pasa un rato. ¿Eso qué le genera? Ansiedad. Solo esa ansiedad pasa cuando esa persona responde, ¿no? Y yo te pregunto algo, no que Dios debe darte la paz. Y entonces, ¿se dan cuenta que el corazón humano genera ídolos a la velocidad de la luz? No se trata de esa cruz que vemos en la procesión ahí, es acá. El tema es acá. De hecho, Juan Calvino lo entendió muy bien. Por eso es importante siempre estar enfocados en los pies de Cristo. No se trata de simplemente conformarse con lo que vemos ahí en una imagen, sino que esa imagen nos tenga que guiar a los pies de Cristo para poder así disfrutar de como dice Pedro, la naturaleza divina de la experiencia cristiana. Un tercer punto es la autosuficiencia, y eso todos los artistas es, digamos, que el mal más común que tienen, ¿no?
confiar en las habilidades en lugar del Espíritu Santo. Les comento algo. Cuando me dieron esos premios en los festivales, no crean que no me inflé como un pavo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el proceso que tuve que pasar para lograr esas cosas no fue algo sencillo. Y obviamente eso de ahí a mí me generó un cierto egocentrismo. Pero cuando entiendes las Escrituras y cuando entiendes la misión del cristiano, es que te das cuenta de que en realidad tú no hiciste nada. Fue el Espíritu Santo el que se movió por medio de lo que hiciste. Somos instrumentos para redimir, ¿no? Para alcanzar a los que estaban perdidos. Siempre hay que enfocarse en eso, ¿no? Hay que morir en esa cruz, ¿no? De esa forma. Es muy importante eso. Por eso hay que tener precauciones. Fundamental es alinearse con lo que dicen las Escrituras, ¿no? Cada símbolo debe reflejar las Escrituras. Esa es una de las 5 solas, de hecho, ¿no? La sola Escritura. Hay que tener una enseñanza clara. Recordar que los símbolos son puentes, no es el destino final. Es muy importante enfocarse en eso. Y lo otro es la dependencia en la oración, ¿no? Orar antes, durante y después de crear o presentar. De hecho, el proceso creativo en sí, hay un autor que se llama Makoto Fujimura que le llama un proceso litúrgico. El proceso creativo lo toma como eso y enfocarse en que el Espíritu Santo es el que se mueve por medio de ti para que puedas guiar a los demás. Okay. Hasta aquí una pregunta, sugerencia, comentario, algo. ¿Qué piensan? Sí. Símbolos o tratar de acomodar eventos que hay en el mundo, sus propias iglesias locales, porque más que todo con jóvenes, Sí. que utilizan eso, por ejemplo, para alguna conferencia de riesgos, una calavera, o algo que ya se acompañamos los futuros, que tanto Ya. riesgo, ¿no? Y no caer en eso. Sí. Recordemos que la práctica evangelística como tal se trata de alcanzar a los no creyentes. Y cuando hablamos de eso, se trata de cosas que hacemos afuera. Afuera. De hecho, hasta en los mismos trabajos que hice solamente una vez se presentaron en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay cosas que, y esto ya depende mucho de la pastoral de la iglesia, que son permitidas adentro. Pongamos que ese es el templo de una iglesia. Yo, pastor, tengo que ver qué cosas puedo permitir aquí y qué cosas no. Ahora, también pasa de que al tener templos, ya iglesias fijas, para algunos les es más fácil hacer sus campañas evangelísticas adentro que afuera. Así se evitan muchos riesgos. Y eso es algo debatible que incluso pueden ponerlo sobre la mesa en las iglesias, ¿no? Si es que realmente estamos haciendo lo correcto al hacer nuestras campañas adentro y dejar de preocuparnos por los que están afuera. O sea, está bien. ¿Qué es más fácil? ¿Hacerlo acá adentro o hacerlo más afuera, no? Esto podría ser un atajo. Y sí, tenemos las comodidades. Y afuera es más difícil. Tenemos que hacer más trabajo, ¿no? Naturalmente vamos a preferir lo fácil, ¿no? Entonces, pensémoslo un rato. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? O yo les hago más bien una pregunta. Dicho todo esto, cuando ven algo que les considera prohibido, ¿qué pensamiento tienen? ¿Qué piensan? No crean, a Pablo, como les dije, también les indignaba cosas, ¿no? Y eso está bien. A mí me indignan cosas. ¿Ah?
¿Cómo? Te alejas. Claro, te alejas, ¿no? No, esa persona se viste raro, ¿no? Tiene aretes, ¿no? Tiene tatuaje, ¿no? Me alejo, ¿no? Sí. De hecho, cuando este hermano le pidió a mi mamá que quite ese cuadro de la iglesia, obviamente lo que me generó fue un rechazo, porque yo desde muy niño pintaba y hacía cosas con las imágenes. Llegué a la iglesia protestante y, como les dije, la iglesia protestante casi en 80% es música. ¿Creen que eso me hacía sentir bien? A veces las personas tienen que limitarse a hacer cosas para poder encajar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, en general, no solamente en la iglesia, tienen que limitarse para poder encajar? En la iglesia tenemos áreas determinadas, ¿no? Solo eso, nada más. Otra cosa, no, eso no. Esas cosas no las necesitamos, ¿no? Para algunos esas cosas que son no importantes, realmente son su vida. Se identifican con esas cosas, son sus símbolos. Entonces, lo que muchas veces la iglesia hace es perder la oportunidad de tener herramientas para poder llegar a la cultura. Solo limitarse en lo que ya se tiene tradicionalmente. Y hay algo que me parece muy curioso, de que muchas veces atacamos a otras tradiciones cristianas por: ustedes se guían por la tradición. Claro, y nosotros no. Nosotros somos imagen de la tradición de la que venimos. Todos, la forma en cómo vestimos, la forma en cómo hablamos. Hermanito, varón de Dios, siervo amado. Esa es nuestra herencia, nuestra tradición. Tenemos que aprender a reconocerla y identificar incluso qué cosas realmente de nuestra tradición se han diluido y no reflejan realmente el Evangelio. Las imágenes es una de ellas, ¿eh? Y muchas veces el tema se evita para no confundirse con lo católico. Pregunta: ¿se han sentido insatisfechos con la manera en cómo se comunica la fe cristiana? ¿O han sentido que falta algo y hay un vacío sin llenar? Yo lo he sentido. Yo tengo 35 años, desde mi nacimiento hasta ahora. Bueno, no es ahora, es unos años atrás. Sí lo he sentido. Y es por eso, limitaciones, ¿no? Cuadrículas. Y por un momento sí están bien, porque nos ayudan, ¿no? Pero tenemos que aprender a ver más allá de eso. Y por eso justamente es que yo, durante un rato, de hecho movido también por una promesa al rector del seminario que está aquí presente, es que decidí poner todas esas cosas y estudiar a profundidad este tema y condensarlo en un proyecto que no hace mucho lo pude lanzar, que se llama El Evangelio de las Imágenes, en el que pongo todo esto que les estoy explicando y más, porque solamente es el 10% de todo lo que puse ahí, en donde descubren cómo los símbolos y mitos de las culturas, lejos de ser un obstáculo, pueden ser una poderosa herramienta para redescubrir la experiencia cristiana y conectar profundamente con Dios, ¿no? Ver la cultura de otra forma, desde la perspectiva en cómo Dios ve a la cultura, ¿no? Ese libro, de hecho, no solo responde a las frustraciones comunes, como la identidad o la desconexión espiritual, sino que ahí se ofrece herramientas prácticas para compartir la fe. En sí no es solo un libro, sino es una guía para transformar el entendimiento de la fe en un mundo visual. Y de nuevo, si es que no entendemos el contexto actual, en donde cada uno de los que está aquí pone su teléfono en modo silencioso, o sea, estamos viendo a ciegas. El mundo se mueve casi el 80% por lo digital. Estoy seguro de que ustedes les prestan más atención a un anuncio por el teléfono que a un volante que le ponen debajo de su puerta,
¿no? De hecho ya ni se hace, ¿no? De nuevo, hay que entender la cultura. 4 razones para adquirir esto. Bueno, descubrir la experiencia cristiana a través de los símbolos. Encontrar un propósito definido y trascendente. Aprender a comunicar el evangelio en un lenguaje visual y actual. Tenemos que recordar cómo hacían las cosas los primeros cristianos, cómo siempre lo han hecho, ¿no? Y otra cosa es inspirarse con ejemplos, ¿no? Ahí de hecho lo que hago muchas veces es poner cómo yo he desarrollado los proyectos audiovisuales, de los cuales sí han ganado festivales de cine, que validan justamente esto, ¿no? De nuevo, si pueden estar el 16 por Barranco, ahí vamos a hablar un poco más de eso. Eso de ahí, de hecho, está disponible en línea, ¿no? Lo pueden encontrar en dunamisfilms.net o me mandan un DM al Instagram. Ahí está el Instagram, cuesta 35 soles. Incluso, creo que la plataforma incluso lo pueden pagar por cuotas, ¿no? Quiero que se queden con esta frase. El cambio comienza cuando decidimos ver el mundo con nuevos ojos. Comenzamos viendo el rechazo, ¿no? Esas cosas se rechazan, esas cosas son prohibidas. Cambiemos ese chip y comencemos a verlos como oportunidades. Cada símbolo puede reflejar las verdades divinas si es que las usamos con un propósito. Porque también vivimos en un mundo lleno de superficialidad. No hay nada abajo. Lo más trascendente, de hecho, siempre es lo que tiene una sustancia. La sustancia. Lo que tiene algo más, lo que te invita a pensar, a la reflexión. Y justamente por eso mismo, porque a veces hay cosas que tienes que ver 1, 2 o 3 veces para poder entenderlo. Estoy seguro de que incluso sus Biblias se quedan en un pasaje un rato, un buen rato, y necesitan contemplar otras cosas para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque tiene trascendencia, no es algo a la ligera. Es por eso que la Biblia, de hecho, es el símbolo más famoso de todos, amado y rechazado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No dije ninguna herejía, ¿no? ¿Qué les parece este tema? ¿Sí? Algo que me pasa mucho, yo manejo las redes sociales de mi iglesia. Ajá. Yo como diseñadora, ¿no? O community manager, trato de siempre tener un balance en la página, de que se vea todo lo que puede uno encontrar en una iglesia, ¿no? Sí. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, el pastor me dice, ¿no? Quiero que se vea mucha comunidad, ¿no? Y como que yo a veces digo, está bien, pero también necesito que de repente por ahí, ¿no? Pueda haber alguien alabando, ¿no? O de repente algún diseño sobre un versículo, ¿no? Para que haya un balance en todo esto. Y siento que a veces se enfoca mucho en comunidad y no tanto, y de repente menos en otras cosas, ¿no? Y a mi parecer, creo que en todo aspecto en la iglesia no solamente es comunidad, que es importante, porque incluso la gente debe acompañarse en todo momento, ¿no? Pero también debe de haber más sobre que se muestre a Dios, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Y siento que a veces quiero mucho en eso porque como que me dicen cosas, pero luego yo estoy, sí, pero eso también es como que... Ya. De hecho, eso también siempre me ha pasado. Y creo que va más allá por el conocimiento bíblico y teológico que tenemos del asunto. Es decir, a veces queremos expresar una idea, pero no sabemos cómo hacerla, ¿no? Y sobre todo cuando nos referimos a la Trinidad. ¿Por qué? Porque es un misterio en cómo nos unimos a Cristo, cómo nos unimos a la Trinidad. Todas las tradiciones cristianas entienden eso. Por eso es muy importante la teología en ese sentido. De hecho, yo estudio en un seminario teológico, se llama Centros Teológicos Bautistas. Él es el rector, ¿a quién le pregunto?
Entonces, ahí tenemos las herramientas. A veces, de nuevo, para comprender el pensamiento cristiano tenemos que ir más a fondo. A veces nos enfocamos en esto, ¿no? En la superficie, ¿no? ¿Cómo reflejar la comunidad? Sí, pero esto de aquí implica algo más abajo, algo más profundo. Si es que tus columnas abajo no están sólidas, lo de arriba simplemente va a pasar esas cosas. No vamos a tener el impacto que necesitamos. Yo diría pasar más tiempo reflexionando en esas verdades y a partir de eso generar las aplicaciones, ¿no? O sea, mientras más tiempo pasemos estudiando las Escrituras en su contexto, en las mismas Escrituras y en el contexto histórico, mucho mejor preparados vamos a estar para comunicar el Evangelio. Y sí, hay herramientas, hay aplicaciones que lanzan devocionales, sí, pero como cristianos deberíamos tener mucha hambre por alimentarnos de las Escrituras y comunicarles a otros lo que hemos aprendido. Y eso se trata. Tienen hambre, ¿no? Yo tengo memoria. No, que no tomen desayuno también. Pero eso se trata. Sí. O sea, está bien, la comunidad y todo eso, sí. Pero a veces en las palabras que comunicamos tal vez no reflejamos realmente el Evangelio. Y sobre todo si se lo vamos a decir a un pastor o alguien un poco más preparado, esas cosas le van a parecer un poco raro. Tenemos que aprender a comunicar las cosas. Y en ese sentido también es importante los símbolos. Cada persona no es similar. Yo ahora asisto a una iglesia que se llama Pródigo. Hasta el año pasado asistía a iCafé con Francis. Francis es músico. Sí lo conocen a Francis, ¿no? Francis es músico. Y es músico intérprete. Las cosas que yo le voy a decir posiblemente no las vaya a entender a la primera por estas habilidades distintas que tenemos. Entonces yo tengo que traducirle en su idioma para que me entienda. Eso puede pasar, o sea, no porque estamos en una misma iglesia todos hablamos el mismo idioma. No, la persona que está a tu costado vas a tener que traducirle cosas para que te pueda entender mejor. Eso pasa con todos. ¿Qué otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues si no hay más comentarios, igual tienen mi Instagram ahí, me pueden hacer las preguntas que quieran, me escriben ahí, normal, no pasa nada, ¿no? Y bueno, muchachos, hasta aquí. Muchas gracias. Espero que puedan haberse llevado algo consistente, que los deje reflexionando. Y ya pues nos vemos en la próxima. Gracias.